están? Los invitamos a votar este 4 de junio por nuestro presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, pues les platico, vamos a votar. Mayores de 18, no olviden traer sus huellas. Amigo, ¿ya votaste? No, es que solo tengo 18 años. ¿No sabías que ahora con la nueva ley, a partir de los 18 años, ya puedes votar? Te invitamos a que pases a votar este 4 de junio del 2023. ¿Justo ahora? Sí, justo ahora puedes pasar a votar. Vota ya, vota ya. Y recuerda meter su papelito a la urna. Esto es importante para que tu opinión valga. ¡Viva Gustavo Díaz Ordaz! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo podcast. Nosotros somos los Reconocimiento, mejor conocidos como Valovers. Y bueno, en este tema vamos a hablar sobre de nuestro presidente Gustavo Díaz Ordaz. Obviamente que sí. Y bueno, voy a presentarlos. Él es Diego, él es Ángel y él es Mariana. Y yo soy Mitch. Así que, bueno, pues cada quien va a decir algo sobre este tema. Así que empecemos. Bueno chicos, para comenzar vamos a ver quién es Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz nace en Ciudad Cerdán en 1911 y en Ciudad de México fallece en 1979. Es un político mexicano, presidente de la República entre 1974 y 1970. De su gestión presidencial tenemos algo que se recuerda mucho, que fue la matanza de Tlatelolco. Lamentablemente fue un despliegue contra armas a los estudiantes durante una protesta que tuvieron. Se arrojó centenares de muertos y heridos el 2 de octubre de 1968. Lamentablemente este fue un hecho que la nación recuerda de nuestro presidente Gustavo Díaz Ordaz. Bueno chicos, y un poquito más sobre Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz cursó estudios de Derecho en la Universidad de Puebla, donde se graduó en 1937, tras ocupar diversos cargos y ser de 1958 a 1963 secretario de Gobernación. Imaginen, eso fue un puesto muy bueno antes de la presidencia. Fue designado candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional el día 8 de septiembre de 1964. El Congreso de la Unión declaró al presidente electo. Y bueno amigos, yo soy Ángel, yo soy un historiador y yo les voy a platicar sobre la vida política y ascenso a la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Sobre la vida política tenemos que Gustavo Díaz Ordaz fue diputado en 1943 y después senador de la República de 1946 a 1952 y representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral. En el mismo año de 1952 aproximadamente ocupa la dirección jurídica de la Secretaría de Gobernación y en 1953 es nombrado oficial mayor de la misma. Al tomar posesión de este cargo, el presidente de ese momento, que fue López Mateos, sustituyó, más bien dicho, a Gustavo Díaz Ordaz para la secretaría. Sobre el ascenso a la presidencia, tenemos que su candidatura fue apoyada por el Partido Popular Socialista, que sus siglas son PPS, y el Auténtico de la Revolución, que sus siglas son en total PAR. En el mayo de 1964 es sostenida públicamente por el general Cárdenas, el cual le dedicó ciertas palabras. Los hombres de la revolución, señor licenciado, deseamos que logre usted realizar su programa social que el pueblo ha conocido por usted mismo. En las campañas de Gustavo Díaz Ordaz tenemos que participó el candidato del PAN, José González Torres, a lo cual también se tiene registrado legalmente. Sabemos que participó Ramón Tanzos Polomino del Frente Electoral del Pueblo, que sus siglas son FEP, dando lugar a que Gustavo Díaz Ordaz llegara a la presidencia el 1 de diciembre de 1964 y su presidencia concluyó el 30 de noviembre de 1970. Ahora mis compañeros van a seguir con la siguiente información. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mitch y bueno, pues hoy les voy a hablar algo importante. Toda la información es importante, pero es que es mi información, esto es importante más. Bueno, yo soy una investigadora profesional del ITEC Don Bosco y voy a decir hoy el contexto internacional. Bueno, y la política exterior. Antes
antes de todo eso yo quiero decirles que, tipo, antes de decirles toda la investigación y todo lo que yo investigué, que saqué y todo, creo que en México, aún así pasen cosas, va a seguir avanzando. O sea, México va a seguir avanzando según pasen y pasen las cosas. Entonces, bueno, hoy les voy a decir algo como una información un poquito más específica para que entiendan. Bueno, sí es bien cierto que las relaciones diplomáticas establecen un Estado, conocen y garantizan el reconocimiento del mismo, y la representación de sus intereses dentro del sistema internacional. Bueno, llegó a ocupar el cargo de presidente de la República, trazó una serie de cambios en los principios de la política exterior de México. Y bueno, el sexenio anterior al cargo de Adolfo López Mateos se caracterizó por el intento de diversificar las relaciones con el exterior. Sin embargo, las ideas de Ordaz al respecto convergieron en otros puntos y en otra etapa del contexto que se vivía en aquella época, que la época que vivían era la Guerra Fría, era la guerra. Y bueno, también, ya para finalizar este podcast, y no hacerlo ya más extenso, voy a decir una de las instituciones creadas. Las instituciones que se crearon fueron el Instituto Mexicano del Comercio Mexicano, mejor dicho como el IMSE. Y bueno, también la Secretaría de Reforma Agraria. La otra es la Secretaría de Turismo, la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y la Comisión Nacional de Tripartita. Y la siguiente, para finalizar, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y bueno, creo que es una de las más importantes que yo llegué a investigar sobre Gustavo Díaz Ordaz, de las instituciones que creó en su época. Y pues bueno, eso espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Mariana y yo les voy a hablar de los movimientos sociales y de los datos curiosos durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Uno de los movimientos sociales que se popularizó mucho fue la matanza de Tlatelolco, que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Fue una intolerancia del gobierno de Gustavo ante las manifestaciones. Muchas de las manifestaciones fueron hechas por los estudiantes, ya que estaban inconformes con su gobierno. Estos estudiantes se reunieron en una plaza donde protestaban la falta de libertad en la Ciudad de México y demandaban mayores garantías políticas. Los datos curiosos fue de que se convirtió en un símbolo de democracia en España y hasta el metro de la Ciudad de México. También secuestró a Ruiz. Ruiz fue un crítico presidente en el 68 que se convirtió en un estandarte de las marchas estudiantiles. Otra cosa fue que en abril de 1977 se convirtió en el primer embajador de México a España. También algo positivo, fue una cosa positiva que hizo, que el 2 de diciembre de 1969 otorgó el voto a los jóvenes mayores de 18 años. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio de hoy y no se pierdan los demás de nuestro podcast Conocimiento. Bye. Hola, mi nombre es Mariana y yo les voy a hablar de los movimientos sociales y de los datos curiosos durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Uno de los movimientos sociales que se popularizó mucho fue la matanza de Tlatelolco, que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Fue una intolerancia del gobierno de Gustavo ante las manifestaciones. Muchas de las manifestaciones fueron hechas por los estudiantes, ya que estaban inconformes con su gobierno. Estos estudiantes se reunieron en una plaza donde protestaban la falta de libertad en la Ciudad de México y demandaban mayores garantías políticas. Los datos curiosos fue de que se convirtió en un símbolo de democracia en España y hasta el metro de la Ciudad de México. También secuestró a Ruiz. Ruiz fue un crítico presidente en el 68 que se convirtió en un estandarte de las marchas estudiantiles. Otra cosa fue que en abril de 1977 se convirtió en el primer embajador de México a España. También algo positivo, fue una cosa positiva que hizo, que el 2 de diciembre de 1969 otorgó el voto a los jóvenes mayores de 18 años. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio de hoy y no se pierdan los demás de nuestro podcast Conocimiento. Bye.